Hechos capítulo 1, versículos 1 al 11. Esto es lo que dice la palabra de Dios. En el primer relato, estimadísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. El Señor bendiga su palabra. Existen muy buenas razones para hacer una segunda parte de una película. Quizá la primera nos dejó asombrados al final, pero con ganas de saber más. ¿No les ha pasado? O finalizó de una manera tan abrupta que quedamos de hecho, las series de hoy las hacen de tal manera que al final de un episodio queda sujeto al continuará, lo que casi nos obliga a ver el próximo episodio hasta que se resuelve la trama, ¿cierto? ¿O es al único que me pasa? Creo que sí. Bueno, la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis está desarrollando una gran trama que cuando presenta un primer episodio, el final de ese nos deja con el deseo de ver el siguiente hasta que se resuelve. Ahora, esto que les acabo de decir es principalmente desde el punto de vista literario, pues tenemos el libro, es el libro que ustedes tienen enfrente, que nos cuenta el principio, nos presenta el conflicto, nos presenta un clímax, nos presenta una resolución y nos presenta un glorioso final. Pero el contenido en la práctica de este libro está en desarrollo. Algo pasó hace 2000 años que el único aparente escritor gentil de toda la Biblia, es decir, no judío, llamado Lucas, recopiló y registró en su evangelio. Fue la primera parte de un suceso increíble. ¿Cuál es ese suceso? Entonces, vamos a ir a Lucas, capítulo 1. Búsquelo ahí en sus Biblias.
Lucas capítulo 1. Y así Lucas introduce su evangelio. Lucas 1:1, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido convincente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. ¿De qué se trató la primera parte? Como toda buena serie o saga de películas, al principio del episodio siguiente hay una pequeña recopilación de lo que pasó en la anterior, ¿cierto? Y puede que estemos tan enganchados con la serie que adivinen qué hacemos. Le damos saltar. No, yo no quiero ver la introducción, yo ya sé qué pasó atrás. Saltar la introducción, ¿sí? Le damos saltar el resumen porque queremos seguir viendo más. ¿O es a mí lo único que me pasa? No, yo quiero saber más. Queremos avanzar en la historia. Bueno, con el doctor Lucas también tenemos un resumen, pero este resumen no lo podemos saltar. Así que volvamos a Hechos. Y dice el versículo 1 de Hechos 1, que en el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Entonces, la primera parte cuenta cómo el Mesías prometido vino a cumplir la misión descrita en el Antiguo Testamento. ¿Cuál fue la misión de Jesús en la tierra? De muchas formas se podría definir, pero es claro que el Señor vino a salvar. Él vino a salvar, vino a restaurar todas las cosas que nuestro pecado destruyó. Vino a morir y resucitar para confirmar que Él es el Mesías de Dios y vendrá de nuevo para ratificar su lugar como el juez y rey de la tierra. Y algo tremendamente interesante es que todo, y mucha atención a esto, todo lo que hizo Jesús, todo, no lo hizo solo. No lo hizo solo. Los evangelios, como el de Lucas, revelan que nuestro Señor dependía del Espíritu Santo para cumplir su misión. Desde su nacimiento, pasando por su bautismo y continuando con su ministerio, el Espíritu estaba con Jesús. El Señor vino a este mundo por el Espíritu Santo, fue bautizado con el Espíritu Santo, fue llevado y fortalecido en la tentación por el Espíritu Santo, echaba fuera demonios por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba con el Señor todo el tiempo, todo el tiempo. Y si bien la dinámica del Espíritu Santo es misteriosa y no comprendemos plenamente su manifestación, es claro y evidente a la luz de la primera parte que nuestro Señor Jesucristo dependía del Espíritu Santo. Dependía del Espíritu Santo. Pregunta: ¿necesitarán también el Espíritu Santo sus seguidores hasta que todos sean partícipes del desarrollo y el final de la trama bíblica?
Porque créanme, hermanos y amigos, que la segunda parte es mejor que la primera. Porque el Espíritu que estuvo con Cristo todo el tiempo, ahora está con los cristianos. Ahora está en la iglesia de Cristo, que somos los creyentes en Él. Así que esto se pone bueno, hermanos. La trama continúa. Y es tan bueno que la iglesia, según palabras de Jesucristo, ya lo vamos a ver, pero en las mismas palabras de Jesús, la iglesia hará cosas mayores que las que hizo Jesucristo. ¿What? ¿Cómo? ¿Qué puede hacer la iglesia mayor que el Hijo de Dios? Bueno, por eso, mis hermanos y amigos, mi mensaje a la luz de este texto de Hechos, de esta introducción del doctor Lucas, es que dependamos del Espíritu Santo para que podamos continuar lo que Cristo inició hasta su venida. Ese es el mensaje. Dependamos del Espíritu Santo para continuar lo que Cristo inició hasta que Él vuelva. Y al desarrollar el texto, podemos ver dos elementos muy dicientes allí en el texto que nos van a llevar a entender este mensaje. ¿Cuáles son esos dos elementos? Bueno, vamos a ver la promesa del Espíritu Santo, pero también la necesidad del Espíritu Santo. Hermanos, debemos ser conscientes de la promesa y de la necesidad del Espíritu Santo para hacer que la segunda parte sea mejor que la primera, porque lo es. Lo es. Entonces, veamos la promesa del Espíritu Santo. No se sabe a ciencia cierta quién era Teófilo, pero la forma en la que Lucas se dirige a este hombre deja ver que era alguien importante, por lo menos hablando socialmente. De hecho, en el primer siglo era común discipular a los gentiles, es decir, que no vienen de raza judía. Era común discipular a los gentiles haciendo una recreación de la vida de Jesús. Por lo que quizá el doctor Lucas estaba cumpliendo ese papel con Teófilo. Pero más allá de quién era Teófilo, hay algo que debe capturar nuestra atención. Entonces, leamos otra vez los versículos 1 y 2. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, Él había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. El Espíritu Santo estaba con el Señor. Pero hay algo más. Luego de que nuestro Señor resucitara, continuó en la misión hablando del reino de Dios. Siguió predicando el evangelio después de resucitado. Versículo 3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Y dentro de toda esa enseñanza, Jesucristo les da un mandato. Le da un mandato a sus discípulos. ¿Cuál es ese mandato? Versículo 4, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran ¿qué? La promesa del Padre. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es la promesa de la que les había hablado antes? La promesa del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, esta pregunta es importante. ¿Por qué es promesa? ¿Por qué es promesa? Bueno, quien nos ayuda mejor a entender esto es el apóstol Juan. Y
Algo de esto leíamos en la lectura inicial del culto, pero quiero que lo repasemos. Vamos a ir al Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 16. Búsquelo allí en su Biblia. Juan capítulo 14, versículo 16 y 17. ¿Qué dice el texto? Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes por unos días. ¿Por cuándo? Por siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Y miren más adelante el versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Y más adelante, en el capítulo 16 de Juan, dice el versículo 7, Juan 16, 7, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. No más eso hace que la segunda parte sea mejor que la primera. El Espíritu Santo es la promesa del Padre porque Jesús dijo que vendría. El Hijo de Dios había vencido la muerte para ascender a los cielos y entonces pediría al Padre enviar a su Espíritu. ¿Y su Espíritu para que moren quiénes? En su pueblo, en pecadores redimidos. Pero antes de continuar en Hechos, observen un momento ahí en Juan, el capítulo 14. Juan capítulo 14, versículo 12. Todo eso lo dice el Señor antes de hablar del Espíritu. Pero en Juan 14, 12 dice algo muy impactante. En verdad les digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún, ¿qué? Mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. No fui yo el que dije que vamos a hacer cosas mayores, fue el Señor. Jesucristo sabe que sus discípulos necesitan la promesa del Padre, necesitan el Espíritu Santo que obró en él para que continúen la carrera, para que sigan enfocados en la misión de su Señor. La venida del Espíritu Santo es resultado de la muerte y la resurrección de Cristo, que es el mensaje que una y otra vez él predicó. Se requería el sacrificio de Cristo y de su resurrección para que hubiese libertad del pecado y de la muerte y para que quienes creyeran en él gustaran no solo de la salvación, sino que también fuesen partícipes con él del mensaje que más le urge a este mundo escuchar. Y si Jesucristo obró de la mano del Espíritu Santo, ¿cuánto más sus discípulos? Si tú eres seguidor de Cristo, de tu Rey y Dios, entonces necesitas depender del Espíritu Santo que Él prometió para hacer las obras mayores que el mismo Señor dijo que su pueblo haría. Y el libro de Hechos nos va a mostrar esas obras. Obras que estén en sintonía con la misión redentora de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, porque
Cristo no fue lleno del Espíritu Santo para que de una manera sensacionalista sanara y exorcizara indiscriminadamente a personas y ya no sufrieran más. El Espíritu no estuvo con Cristo para que hiciera milagros extraordinarios de saciedad materialista y todos se fueran felices a casa. No. El Espíritu Santo no estuvo con Cristo para calmar la conciencia pecadora de sus oyentes con mensajes terapéuticos positivistas, dándole contentillo al mundo. No. Jesucristo dependió del Espíritu Santo para predicar y consumar el Evangelio, morir por nuestros pecados y resucitar al tercer día para nuestra salvación. Qué primera parte tan espectacular. Pero ¿cómo estará la segunda parte? Si miramos mucho del cristianismo contemporáneo, y esto es interesante porque si miramos mucho de ese cristianismo que circula en este mundo, se ha hecho una segunda parte horrible. ¿Usted ha visto segundas partes de películas? Que usted dice, nah, qué tristeza. ¿Sí? Terrible. No. La primera fue buena, pero esta segunda sí. No. Bueno, lamentablemente estamos viendo una aparente segunda parte, no solo extendiendo un telón de falsas manifestaciones del Espíritu Santo, eso afuera, sino también un telón de una actitud de indiferencia hacia Él. Y estoy hablando de familia fiel. Por eso vamos a predicar Hechos de los Apóstoles, para contextualizar la obra del Espíritu a la luz de la Biblia y nos convenzamos que dependemos del Espíritu Santo para continuar lo que Cristo inició hasta que Él vuelva. Es lo que Cristo inició, ¿bien? Hasta que Él vuelva. ¿Qué tanto necesitamos del Espíritu Santo? ¿Qué tanto? Bueno, mirémoslo en el texto. Ya vimos la promesa, ahora veamos la necesidad. ¿Qué tanto necesitamos del Espíritu? Jesucristo murió y resucitó para que la promesa del Padre fuera una realidad en la vida de sus discípulos. Eso es claro. Bien. Pero necesitamos responder la pregunta: ¿por qué sus discípulos necesitan al Espíritu? ¿Por qué sus discípulos necesitan al Espíritu? ¿Por qué depender de Él? Y el texto muestra que el pueblo judío estaba con la inquietud de la venida del Mesías de Israel, pues las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, dicen que el Mesías vendría a restaurar todas las cosas, ¿sí? Por eso, los discípulos preguntan en el versículo 6 de Hechos 1. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? A lo cual el Señor responde: Jesús dijo: no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. La pregunta que hacen los discípulos, que tienen un contexto judío, es una pregunta legítima a la luz de las expectativas que las Escrituras generan del Mesías prometido. Y el Señor, aquí en el texto, no niega que todas las cosas vayan a ser restauradas, que es el final de la gran trayectoria bíblica, ¿no? Él no lo niega, pero hay algo antes de ese final.
hay algo antes de ese final. Y el texto describe la misma expectativa que tenían los discípulos, pero de otra forma. ¿De qué forma? Miren el versículo 9. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. Y una nube lo recibió y lo ocultó de sus ojos. Mientras Jesús ascendía, estando ellos mirando fijamente al cielo, se les presentaron dos hombres en vestiduras blancas que les dijeron: varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes al cielo, vendrá de la misma manera, tal como lo han visto ir al cielo. El Mesías va a volver y va a restaurar todas las cosas. Pero hay algo antes. Hay algo antes. Versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, resolvamos la pregunta: ¿por qué los discípulos de Cristo necesitan depender del Espíritu Santo? Primero, porque la dependencia en Él los mantiene enfocados. Bien. Si somos discípulos de Cristo, el Espíritu Santo nos va a mantener enfocados. ¿Cómo así? Si bien la pregunta de los discípulos no es mala en sí misma, muestra que hay un enfoque errado en el final, porque antes de que termine la historia hay un desarrollo para llegar a ese final. No sé si ustedes les han contado spoilers de películas, pero muy mal relatados. Tan mal que ya le dicen a uno la película. ¿Sí? Y como que uno queda como: pero no, yo la quería ver. Bueno, el anhelo de la restauración para Israel está vivo en los discípulos porque las Escrituras lo han prometido. Mirar el final es bueno. De hecho, nosotros tenemos el final. Lo conocemos muy bien. Y es un final buenísimo. Es un final muy bueno. Pero no se puede ignorar cómo se llegó allá. No se puede ignorar cómo se llegó a ese final. Observar la vida eterna y la gloria de Jesucristo es la esperanza del creyente. ¿Quién quiere estar aquí cara a cara con Jesucristo? Quienes somos hijos de Dios, queremos ver cara a cara a nuestro Creador. Esa es la esperanza. Pero el enfoque debe estar en cómo llegar allá, porque todavía el Evangelio no ha llegado hasta lo último de la tierra. Así que necesitamos depender del Espíritu Santo para estar enfocados. Segundo, los discípulos de Cristo necesitan depender del Espíritu porque el Espíritu los comisiona. Bien, en la vida del Señor Jesús, los discípulos fueron comisionados varias veces para predicar y hacer señales que confirmaran ese mensaje. Y quizá cuando vieron al Cristo resucitado, pues ellos aspiraban a que la restauración de Israel se diera con inmediatez. Por eso la pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pero entonces hay una nueva comisión. Y el Señor les dice en el versículo 8: ustedes van a recibir poder. Van a recibir poder para que ustedes sean mis testigos. Bien, mis testigos. Y ese poder es el Espíritu Santo, para que ese testimonio sea desde Jerusalén, pasando por Samaria, Judea y hasta lo último de este
mundo. Depender del Espíritu Santo significa continuar el legado que Cristo inició. Significa hablar el mensaje que Cristo habló y vivió, porque veía un mundo perdido en su pecado. Depender del Espíritu significa que el Señor Jesucristo me dio ese testigo, ¿cierto? De carreras, ese testimonio para yo seguir corriendo como Él lo hizo, llevando su mensaje con pasión y urgencia. Quiero hacerte una pregunta. ¿Están conmigo? ¿Sí? Miren a ver si hay alguien dormido. ¿No? ¿Todos están despiertos? ¿Tú quieres saber si dependes del Espíritu Santo? ¿Quieres saber si dependes del Espíritu? Entonces, el mayor porcentaje de todo lo que hablas en el día tiene el estímulo del Evangelio. Y no es fanatismo, es prioridad y urgencia. Dependes del Espíritu Santo cuando tus actividades cotidianas están diseñadas de tal manera que propicie la salvación de otros. Sea que tú trabajes en una empresa, sea que tú estudies en cualquier universidad, sea que tú estés aquí haciendo música en la Casa de la Cultura, sea que tú estés en un viaje vacacionando, en un restaurante comiendo, todo lo que tú haces, si está relacionado con el plan de redención de Dios, buscando la salvación de otros, entonces estás dependiendo del Espíritu Santo. Dependes del Espíritu Santo cuando tus quehaceres y labores están en función de ganar almas para el cielo. Dependes del Espíritu Santo cuando sabes que tu vida hace parte de la trama redentora de Dios para salvación y haces que otros participen también de la resolución del conflicto. Porque todavía hay todo un mundo que todavía está en el conflicto. Pero nosotros ya somos partícipes de la resolución porque se dio un clímax. ¿Cuál fue ese clímax? La venida de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y la transformación de nuestra alma. Así que necesitamos depender del Espíritu Santo para vivir nuestra comisión. Y entonces necesitamos esa dependencia porque el Espíritu nos mantiene enfocados, porque el Espíritu nos comisiona y finalmente necesitamos del Espíritu y de depender de Él, hermanos, porque hay mucho trabajo. Mucho trabajo. Y gracias a Dios que ese trabajo es para la iglesia, no para el pastor. Es para todo creyente que hace parte del pueblo de Dios. Si yo sé que tengo un proyecto que va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ideas, muchos logros, entonces procuro estar preparado. Si el atleta de alto rendimiento desea obtener el título, sabe que eso implica esfuerzo, mucho esfuerzo, entrenamiento, una buena alimentación, sacrificios. Si el testimonio en la carrera de relevos va a llegar a la meta para obtener la victoria, cada corredor debe estar acondicionado, no solo el primero. ¿No he visto la primera carrera de relevos en donde solo el primero esté condicionado y los otros no y entonces ganen la carrera? No, todos deben de estar preparados, bien acondicionados. Hermanos y amigos, se estima que en este momento somos aproximadamente 8.000 millones de personas habitando este planeta. Bien, 8.000 millones. En este momento esa es la cifra estimada. 2.400 millones o 2.400 millones de personas profesan el cristianismo.
Estamos hablando en términos generales. Eso significa solo el 30% aproximadamente de la población mundial que tiene contacto con la Biblia cristiana. Solo el 30%. 800 millones aproximadamente afirman la fe protestante, porque cuando hablamos del 30% de toda la población estamos hablando de todas las denominaciones cristianas. Pero solo 800 millones son protestantes. Eso significa el 35% de la población mundial cristiana y solo el 10% de todos los seres humanos que habitamos este mundo. Solo el 10% profesa la fe evangélica, protestante. Y de ese 10%, ¿cuántos confiesan la correcta confesión? ¿Cuántos confiesan que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente que vino a morir por nuestros pecados y a resucitar para ser declarados justos delante del Padre? ¿Cuántos están muriendo sin la esperanza que ofrece Jesús? Así que, hermanos, familia, hay mucho trabajo. Y para abarcar ese titánico trabajo, necesitamos depender del Espíritu que nos capacita para llevarlo a cabo. Entonces, ¿están conmigo? Otra vez les voy a lanzar la pregunta. ¿Quieres saber si dependes del Espíritu Santo? ¿Les interesa? Bueno, entonces dedicas un buen tiempo para orar por los perdidos. Puedes orar por ti todo lo que quieras, pero también un buen tiempo por el avance del reino. De hecho, deberíamos orar imprecatoriamente. Y la mejor oración imprecatoria, es decir, oración que tenga una carga de juicio sobre este mundo, es: ven, Señor Jesús. Dependes del Espíritu Santo cuando dedicas tu vida para predicar a los perdidos. Y estoy hablando de predicarlo donde quiera que estés, en donde sea, donde quiera que te halles. Ya sea que seas pastor o gerente de un banco, misionero o agente comercial, diácono o empresario, evangelista o emprendedor, académico, teológico o barrendero, sea lo que seas en este mundo, dependes del Espíritu Santo. Si tu misión es la misión del Rey, y la misión del Rey es rescatar la vida de muchos. Así que hay mucho trabajo y por eso necesitamos depender del Espíritu. Hay mucho trabajo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:14 que este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Cuántos aquí anhelan la venida del Señor? Amén, ¿cierto? Bueno, una manera de verlo, va a sonar extraño, pero una manera de verlo o de acelerar la venida, cosa que solo sabe el Padre, es predicando el evangelio. Porque hasta que no se predique este evangelio del reino hasta lo último de la tierra, entonces no vendrá el Señor. Necesitamos depender del Espíritu Santo para continuar lo que Cristo inició hasta que Él vuelva. El Padre ha prometido a su Espíritu y nosotros lo necesitamos para continuar el legado. ¿Y cuál legado? Escribir la segunda parte, que es mejor que la primera. Porque de hecho, la segunda parte, o en la segunda parte, está el glorioso final. No en la primera, está en la segunda parte. Este libro de Hechos no termina con el capítulo 28. Y más adelante vamos a entender por qué. Así que hemos resuelto en parte la pregunta de cómo sé si dependo del Espíritu Santo a la luz de este texto y para el propósito que plantea el texto.
Pero antes de terminar mi mensaje, hermanos y amigos, no quisiera dejar de resolver esta pregunta. ¿Cómo puedo depender más del Espíritu? ¿Cómo puedo depender más del Espíritu? Y hay varias aplicaciones que arroja el texto al respecto y que necesitamos cultivar entre nosotros como creyentes, como cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo puedes depender más del Espíritu? Primero, creyendo que podemos ser gobernados por el Espíritu, creyendo que tú puedes ser gobernado por el Espíritu Santo. Mirando el texto, hubo un espacio de tiempo en que los discípulos esperaron la promesa. No sabemos puntualmente, el texto no nos dice cuánto tuvieron que esperar, pero creyeron que vendría, porque Cristo se los prometió. Creyeron que vendría. Y vino Pentecostés, ¿y qué pasó? Se cumplió la promesa. Se cumplió la promesa. El Padre y el Hijo cumplieron lo prometido. Pregunta: ¿esta promesa es diferente para nosotros? ¿Es diferente? Si el testimonio de Jesucristo es hasta lo último de la tierra, entonces también podemos esperar depender del poder del Espíritu para que esta misión se complete. Así que, ¿cómo puedes depender del Espíritu? Creyendo que puede gobernar tus intenciones, tu mente, tu corazón. Creyendo que te puede capacitar para predicar a quien sea, donde sea. Creyendo que el Espíritu puede quitar ese temor de nosotros para predicar y mostrar el Evangelio donde quiera que estemos. Porque lo puede hacer. ¿Cómo más puedes depender del Espíritu? Haciendo las preguntas correctas. Haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo así? Bueno, veíamos que los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Una pregunta, ¿cierto? Versículo 6, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y esa pregunta no es pecaminosa, ni mucho menos, pero no es acertada en el momento. Y lo vemos por la respuesta de Jesús. No es acertada. ¿Por qué? ¿Por qué no es acertada? Porque la pregunta surge de un anhelo y una urgencia de su corazón por lo prometido en las Escrituras, lo cual lo lleva a enfocarse en eso. Los discípulos tienen la mente, es en la restauración de Israel. Ahí está su mente. Pero la respuesta del Señor nos dirige a hacer otro tipo de preguntas más convenientes. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes se han preguntado cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿sí? Pero la pregunta no es esa. Esa no es la pregunta conveniente. La pregunta no es, ¿será que me caso o no me caso? ¿Será que es con él o con ella? ¿Viajo o no viajo? ¿Estudio aquello o aquello? ¿Compro esto o aquello? ¿Lo compro o no lo compro? Y esas preguntas no son malas en sí mismas. No son malas en sí mismas. Porque nacen de un anhelo y una urgencia de nuestros corazones, puesto que Dios ha prometido guiarnos en las respuestas a esas preguntas. Pero, mucha atención a esto, pero vagamente podemos ver estas preguntas que están más enfocadas en nosotros que en la misión de nuestro Salvador. Deberíamos plantear preguntas
que nos lleven a ser conscientes de la necesidad del Espíritu Santo para comunicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Entonces, preguntémonos, ¿cómo esta decisión favorecerá el testimonio de mi Señor? Hasta comprar una casa o un vehículo va a mostrar si favorece los intereses redentores de Dios o no. Y creo que lo hemos estado viendo en la escuela dominical, que está fascinante, está muy buena. Este proyecto que estoy pensando hacer dará continuidad a que el reino de Dios crezca en mi hogar, entre mis parientes. Si me ofrecen un trabajo lejos, eso va a propiciar el crecimiento espiritual, los intereses redentores de Dios en mi familia, en mis hijos. Esta conversación que voy a tener con mi jefe procurará su salvación. Estas son las preguntas, hermanos. Necesitamos formular las preguntas que nos den conciencia de la necesidad del Espíritu Santo para buscar la salvación en cada aspecto que viviremos. Entonces, ¿cómo puedo depender más del Espíritu? Creyendo que puede capacitarme, que tiene el poder de gobernar mi vida, haciendo las preguntas convenientes. Y tercero, mirando al cielo mientras miramos a la tierra. ¿Cómo así? Bueno, no sé qué sentimiento habrían los discípulos cuando veían a su Señor elevarse, pero creo que fue tan glorioso que no querían bajar su mirada. Tanto que al parecer 2 ángeles hacen que vuelva su mirada a la tierra. En palabras colombianas del siglo XXI, bájese de esa nube, hermanito. El Señor Jesucristo va a volver. Amén. Va a volver. Así como históricamente está comprobado que vino, murió, resucitó, volverá sin duda. Volverá sin duda. Pero busquemos depender del Espíritu Santo, observando cuántas millares de personas se están condenando. Miremos por encima del sol todo lo que nos espera como hijos de Dios. Pero mientras llegue ese final, miremos por debajo del sol para generar un deseo ferviente, apasionado para alcanzar al pecador con el Evangelio. Así que dependamos del Espíritu Santo para continuar lo que Cristo inició hasta que Él vuelva.